2023, abril 16, domingo segundo de Pascua, domingo de la misericordia, ciclo A. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acércate tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. La misericordia tiene varias etapas. No serviría una misericordia que fuese el encuentro del pecador para consolarle o aceptarle y ser buena onda con él. Si lo dejara con su pecado, en una especie de buenismo, en una especie de permiso para seguir pecando. La verdad es que no. La misericordia es verdad que comienza aquí, pero la misericordia implica un proceso. ¿Hasta dónde llega? ¿Cuáles son sus etapas? Bueno, pues sí, la misericordia comienza con el perdón de los pecados, con el encuentro con el pecador herido por su pecado y yendo hacia el punto donde está para rescatarlo. Empieza con el sacrificio que implica perdonar a quien ha fallado. Pero, ¿sería acaso misericordia si se dejan las cosas como están? Simplemente te perdono y todo bien entre nosotros, pero no hay cambio alguno. La verdad es que no sería misericordia verdadera si las cosas se quedaran sin cambios. Pero la gran pregunta sería: ¿y hasta dónde el cambio? Bueno, tal vez para una persona humana que haya ofendido a otra, sería un cambio de actitud, un no volver a cometer el mismo atropello y cambiar aquello. En el caso de Dios, la cosa no es tan simple. El cambio tendría que llevarnos hasta un punto máximo, un punto, podríamos decir, sin retorno. Este punto se llama la resurrección. En efecto, en la resurrección, en la plenitud, puedes encontrar el cambio que Dios espera, o que Dios ha querido darnos, un devolvernos todo lo que nos fue quitado por el pecado. Si el pecado nos apartó de Dios, pero además nos quitó la vida, pues ahí está el punto donde debemos retornar. Si pensamos en un verdadero cambio, pero ahora debemos tener algo extra. Porque si bien perdimos aquello en una primera instancia, hemos de recuperar no solo la vida, hemos de recuperar no solo la plenitud que habíamos perdido. Entre las cosas que vamos a llevar con nosotros en nuestro camino de regreso a la gloria está esto: felices los que creen sin haber visto. Es decir, el mérito de la fe, el mérito de haber creído sin haber visto. Adán y Eva tenían esa plenitud y a pesar de haber experimentado en carne propia la gloria, se cegaron y dejaron de ver la maravilla que poseían. No se daban cuenta. Pues no se daban cuenta y probablemente lo que veían no lo veían o no lo valoraban. Pues nosotros hoy no vemos esa gloria, pero creemos en ella.
Cuando la veamos, no solo comprobaremos que lo que creíamos era verdad, sino que jamás nos apartaremos de algo que tanto trabajo nos costó ganar. Y ahora sí, nosotros comprenderíamos, es que esto es grande. Esa es la misericordia en todo su esplendor.